Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de nuestra serie que se llama Salve María con los Heraldos del Evangelio. Saludamos a nuestra audiencia que nos acompaña, como es habitual, por Radio Luz, a nuestra audiencia del canal de YouTube y en todas las otras plataformas por las que nos están acompañando. Bienvenidos a este nuevo programa. Y el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a tratar de un personaje en la historia de la Iglesia que es maravilloso y del cual los que estamos aquí el día de hoy haciendo el programa somos muy devotos. Desde ya saludamos al Padre Fernando Gioia, que nos va a acompañar el día de hoy. Salve María, Padre. Gracias. Salve María. Qué bueno estar el día del Padre Pío. Bueno, no sé el día, pero cerca la fiesta. Cerca de la fiesta, en la novena del Padre Pío. Para poder hablar de él y dar a conocer más su historia, que es impresionante. Y a nuestro querido hermano Fernando. Salve María. Salve María, hermano. Bienvenido. Una vez más, un gusto estar. Un gusto estar aquí. Ustedes aquí. Padre Fernando, ¿sabe que antes de empezar el programa yo me estaba acordando cuando tuvimos la oportunidad de ir ahí a San Giovanni Rotondo? Qué bueno, Qué bueno. Ganas de volver ya, ¿no? Sí, pero recuerdo que una escena muy tocante cuando fuimos el primer día que llegamos al santuario ahí en la tarde, me acuerdo. Era un día después de la fiesta del Padre Pío, que por providencia de Dios llegamos ese día justamente. 24, exactamente. Y llegamos a la iglesia y me acuerdo que comenzamos a entrar al santuario, que es gigantesco, bien moderno, bien, digamos, no vamos aquí a dar datos arquitectónicos ni gustos, pero bueno, bien moderno, y uno comienza como que a bajar una especie de un cuarto, una especie de lugar al fondo del santuario, de forma circular, oscuro. No tiene ventana para afuera, nada. Y cuando uno menos piensa, entra a un lugar donde a lo lejos se ve una urna y está el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Impresionante. ¿Usted se acuerda la escena? Usted es un choque que usted se lleva a una especie de ambiente que se siente en el lugar impresionante, de una presencia del Padre Pío. Y me acuerdo que con el Padre pasamos una vez, otra vez, 3 veces y nos sentamos a rezar un rato. Y a las tantas vemos que se acerca una persona mayor que llevaba a la que parecía ser su hija, una señora blanca, pálida, medio amarillenta, por cierto, y que iba caminando con mucha dificultad, y que se acercaban los dos con gran devoción hacia el cuerpo del Padre Pío, y la señora llorando así, tocaba, ponía las manos. Quedó estática, paró toda la fila. Exacto, toda la capilla, todos nos quedamos mirando así impresionados. Y ella comenzaba a rezarle al Padre Pío: ayúdame, Padre Pío, en esta malatía, ayúdame en esta enfermedad, Y claro, ahí prácticamente todo el mundo se puso a llorar, y me acuerdo que con el Padre comentábamos: qué impresionante, qué bárbaro. Y la gente respetando, claro. Nadie protestó porque no. Tardó mucho tiempo, pero fueron 4 o 5 minutos. Se notaba que estaba viendo ahí estaba algo fuera del protocolo, claro. pero la fe una mayor. Comunicación que esta persona estaba teniendo con el Padre Pío que era fuera de lo común y que fue muy edificante para todos. Y yo me recordaba de eso y quería introducir el tema porque ¿cómo es posible que una persona, después de tantos años, que está incorrupta en esa urna, que por cierto tiene ese santuario que es el santuario más visitado del mundo, Increíble. Por encima de santuarios marianos, es el santuario que más peregrinos lleva, y uno dice: ¿quién es ese hombre que está ahí, tranquilo, pero que ya, digamos, después de muerto ha hecho miles y miles de milagros, pero ya en vida estaba cubierto, estaba digamos, lleno de dones sobrenaturales que Dios le había dado para el beneficio de terceros, y que justamente por esos dones y por esa virtud que él llevaba, fue que, lastimosamente, por envidias y por odios, evidentemente, insuflado todo que la envidia lleva al odio, por el demonio, insuflado por el demonio, fue tan perseguido. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. No sé si una introducción un poco larga, pero me parecía que valía la pena para poner a la gente en contexto del tema tan importante que vamos a tratar hoy, que es de nuestro querido Padre Pío de Pietrelcina. Cuando uno ve eso que dice usted, dice cómo se daba ese arrastre que tenía, ese atractivo, ese imán de su santidad. O sea, ese imán de su santidad no lo consiguió de un día para otro. Un don de Dios, la santidad, pero él, desde muy niño, para llegar a ser el hombre
digamos, lo llamaban el capuchino de los estigmas, por haber recibido los estigmas, por haber ya calificado como el alivio de los enfermos, porque es un hospital. El hombre que tenía el don de leer las almas. El hombre que, digamos, confesaba cientos de personas, el cálculo son enormes, más o menos un promedio de 70 personas por día, que venían de todos los lugares del mundo, que hacía milagros, que tenía don de profecía, que decía, tú tienes vocación para esto, para lo otro, que sacaba corriendo a penitentes que no estaban arrepentidos, pero que, como decía, vente, prepárate y ven en otro momento, no estás preparado. Ese don, esas maravillas producen envidia. Pero lo terrible es que las envidias, tú me dices, bueno, las envidias son de los ateos, o de los que no creen en nada, o de las otras religiones, de la propia Iglesia Católica y del propio ambiente eclesial. Bueno, eso ya llegaremos al momento. Sí. Primero, tal vez, Fernando estuvo en... Yo, gracias a Dios, estuve con un otro sacerdote también. No era de los heraldos, pero, o sea, era heraldo en aquel momento, pero después él tuvo, digamos, un llamado para ser sacerdote, pero diocesano, no de los heraldos. Y estábamos en una parroquia muy cerca de Pietrelcina, de la zona del Napoletano, que se llama así, que es muy cerca de Nápoles y tal. Por cierto, él nació en Pietrelcina, que es cerca de Benevento, y entonces íbamos muy a menudo, porque estaba muy cerca, inclusive los medios de transporte. ¿Pietrelcina iban a menudo? Sí, muy a menudo a Pietrelcina, que es muy bonito. O sea, es lejos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo es? Como no sé cuántos kilómetros. De Roma, sí, quizás, pero donde estábamos nosotros era, digamos... ¿Pero de Giovanni Rotondo? Giovanni Rotondo sí, bien lejos, porque, digamos, Giovanni Rotondo queda en el taco de la bota, digamos, ¿no? Y en cambio, Pietrelcina está cerca de Nápoles, en el Benevento, y muy cerca de Roma también, digamos. Hoy en día, con todos los medios de transporte y las carreteras tan buenas que hay, era fácil de llegar, y realmente se respiraba mucho en Pietrelcina, que es un pueblo pequeñito. Tendrá, bueno, cuando nació nuestro santo eran 4.000 habitantes, pero ahorita... 1887. 87, ¿no? Sí. Fue un 25 de mayo, por cierto, un día después de María Auxiliadora. Mire usted. Pero el pueblo tendrá hoy en día quizás poco más, pero no tanto más. No, pero son dos pueblos, ¿no? Es la Pietrelcina del tiempo del Padre Pío y la Pietrelcina, claro, obvio sí, que creció el comercio. Pero mantuvieron esa especie de ambiente con esas calles escalonadas, con piedras. Y uno piensa que en cada esquina va a haber el Padre Pío saliendo, ¿no? Haciendo un milagro, curando a alguien o confesando. Y realmente se respiraba mucho. O haciendo a veces que era muy... No broma, sino tenía mucha chispa, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Cosas así. O que... Era un santo que tenía, en italiano se dice búrbero, o sea, tosco, pero en el buen sentido de la palabra. Él decía las cosas, ¿no? Blanco sobre negro, pero con mucha chispa, con mucha... La gente no quedaba así resentida, sino quedaba muy... Porque tenía una afabilidad impresionante también. Pero entonces yo me recuerdo que ahí en Pietrelcina, por ejemplo, en la Torreta, que es una parte de la casa de él, porque él tuvo que volver por problemas de salud y tal. Un cuartito. Es un cuartito, pero que uno es impresionante cómo quedó eso impregnado, ¿no? Del espíritu del Padre Pío. Y lo que usted comentaba de los dones. La cama y el escritorio, más, se acabó. Sí, ¿no? Y después se ve un poco el panorama así de Pietrelcina, que también es espectacular. Pero los dones que usted comentaba, que él, bueno, discernimiento de los espíritus, la bilocación, inclusive en las perfume en los estigmas, ¿no? Y después en las filas, que había mucha gente le entregaba cartas, ¿no? Pero un montón de cartas, si él las tocaba así, todo se va a solucionar. O sea, ni la leía, porque están tantas cartas, tantas cosas. Fotos también, le presentaban fotos para que toque de enfermo. El paso de él era impresionante. El paso de un santo, ¿eh? Nada de que va a decir que fanatismo. Bueno, pues lo acusaban de fanatismo porque que lo tocaban, porque querían tocar los estigmas, porque querían besar los estigmas, porque se agolpaban. Pero vio que cuando entraba a la misa, él... todo el mundo en silencio, ¿no? Y si uno va a ver, por ejemplo, videos antiguos de la época del Padre Pío, la gente hacía filas en San Giovanni Rotondo para entrar a las misas, que era bien de madrugada, porque en aquella época era bien de madrugada, 5 de la mañana, haciendo fila, y cuando abrían las puertas era un tropel de gente que entraba para agarrar los mejores, o sea, los lugares más cercanos de las primeras filas. Los escalones del comulgatorio, que hoy en día no hay más. Pero de tanto entusiasmo que suscitaba. Y misas a veces de 3-4 horas, sí, ¿no? Y mismo la gente... Y la gente sí, claro, no se las perdía. Era tal la presencia de nuestro Señor Jesucristo y cómo se renovaba el sacrificio de Él en la persona del Padre Pío, que la gente quedaba impresionada. Él relata que él sentía
durante la celebración, relata el director espiritual de él, que después se lo quitaron, ¿no? Ante esas persecuciones, relata que él sentía, por eso dice, como que sentía éxtasis en el medio de las misas. En medio de las misas, de pronto uno paraba, pero todo el mundo quedaba encantado de verlo. O sea, lo que es la santidad en persona, ¿eh? Y que la santidad en persona. Y la gente iba no porque él hacía un súper sermón o nada, porque no hacía sermones, era la presencia de él, la santidad. La persona de él, es muy importante, como el apostolado es de testimonio de la persona de la santidad. No solo es la enseñanza de doctrina o de catequesis oral, digamos, ¿no? Ahora, padre, otro punto que es muy, muy interesante recalcar es la lucha que él tuvo desde bien pequeñito contra el propio demonio. Contra el demonio, ¿no? Porque él narra más adelante, evidentemente todo esto por orden de sus superiores, de sus confesores, porque si fuera por él no escribía nada, porque él era muy humilde. Y claro, así como él tenía mucho contacto con lo sobrenatural, con los ángeles, mismo con Nuestra Señora, tanto así que está el famoso caso cuando él, siendo niño, lo visita este fraile capuchino y le regala una estampa de la Virgen y le dice, sí, yo hablo con ella de vez en cuando. Desde los 5 años. Y el fraile se asusta y le dice, ¿cómo ya hablas con ella? Claro, usted no habla con ella. Usted no habla. Usted seguro habla con ella, pero no lo dice porque es humilde. Y claro, y él pensaba que esos dones, o sea, esas visiones que él tenía, esas luchas contra el demonio, él pensaba que era algo corriente. Y todo el mundo tenía. Demás. Hasta los 28 años mantuvo reserva de todo eso. Pero él desde pequeño, él cuenta que él ya en la cuna, él veía como monstruos cercaban su cuna y lo atormentaban. O cuando era pequeño, a los 5 años, cuando se iba a dormir y apagaban la vela, él veía que esos monstruos se acercaban. Pero padre, yo quiero... el demonio me quiere robar. Me quiere robar. Me quiere robar de Jesús, me quiere robar, o sea, por la santidad de él, ¿no? Pero hay un hecho increíble que es cuando él estaba decidiéndose si seguía la vida consagrada o no. Él desde pequeño ya le había hecho una promesa a San Francisco de que él iba a seguir su carisma. Los monjes de barba, los frailes de barba. Los que llevan la barba. Pero cuando él estaba ya en esa... Porque es una lucha siempre entrar a la vida religiosa, por más santo que sea. Él cuenta que él tuvo una visión, que es una visión que está muy bien resguardada ahí en el convento de San Giovanni Rotorno, que está escrita de puño y letra por él. Esto lo cuenta Marco Tosati en un libro. Él cuenta que él estaba rezando para tomar esa decisión y él siente que es llevado en éxtasis por un acompañante y lo pone en un campo de batalla. Lo pone en el centro de un campo de batalla entre 2 ejércitos. Un ejército de hombres vestidos de blanco, todos luminosos, todos brillantes, puros, y por otro lado, otro de hombres vestidos de negro, con caras horribles, caras pésimas, con mal olor. Y dice que la persona que lo estaba acompañando, el acompañante que lo protegía, decía, tú vas a enfrentarte con el líder de ese ejército. Y él cuenta que a los tantas vino un hombre gigante de unos 2 metros de alto, él lo describe así, una cara de etíope, o sea, con piel oscura, piel morena, que se acercaba con los ojos rojos, furioso hacia él. Y el padre Pío dijo, contra este tengo que pelear yo, pero este me va a hacer pedazos. Y ahí que lo acompañaba... Muy del padre Pío la reacción, claro, muy de él. Este me va a hacer pedazos. Y el que estaba al lado del que era nuestro Señor Jesucristo le dice, tranquilo, porque en esta lucha yo siempre voy a estar contigo. Impresionante. Y ahí él toma fuerzas, se enfrentan y él consigue vencer al demonio, ¿no? Y después todos los ángeles, que era el ejército que estaba ahí de blanco, empiezan a alegrarse, lo festejan, y ahí él comprendió que su lucha, entrando en la vida religiosa, iba a ser una lucha hombro a hombro contra el demonio hasta el fin de sus días. Y que la fue. Y fue lo que pasó. Las tentaciones que él pasó. Tentaciones y de sufrimientos, incluso. Fue una lucha no solo espiritual físico, porque y tuvo físico. problemas de enfermedades, Claro. sino también luchas espirituales. ¿No? Y el hermano Ferrano comentaba... Y persecución, ¿no? El hermano Ferrano comentaba lo de la torreta, en ese lugar donde él tuvo que estar pasando esas temporadas que pasaba mal de salud, de los pulmones, que lo mandaban de vuelta a su casa a ver si se mejoraba. Decían así, a ver si se mejoraba o si se moría cerca de sus seres queridos, ¿no? Sí. Él cuentan que en esa torreta se escuchaban verdaderas palizas que el demonio le daba. Y él salía al día siguiente todo ensangrentado. Sí. Y después de esas palizas se aparecía nuestro Señor, lo recogía del suelo, lo ponía en la cama para que él pudiese descansar. Entonces un convivio con lo sobrenatural, una cosa completamente inclusive fuera de no lo sé, Porque esa entrega no se comprende sin ese convivio con lo sobrenatural. Y el llamado, ¿eh? Claro. Porque un hombre llamado que uno dice,
contemporáneo Claro. con nosotros, prácticamente. Claro. Él murió en el año 68. O sea, 68, con nosotros, sí. digo yo, porque yo soy de aquellos tiempos, todavía era joven, Sí, no porque era tan todos- joven. era Todos 68. nuestros Los abuelos. seguidores. Pero nuestros- contemporáneo. Son todos O jóvenes. sea, para estos días, Sí, claro, muy... claro. Inclusive, no sé si vieron en San Giovanni Rotondo, hay un museo del Padre Pío. Y me recuerdo bueno, cuando íbamos ahí era interesante porque había un museo y mostrando la reliquia del Padre Pío y había una túnica, una cosa que usaba debajo de la túnica, una túnica blanca, una especie de alba blanca que usaba debajo del hábito, llena de sangre. Sí. Y uno pensaba, no, debe ser por los estigmas. No, era sangre causada por los golpes del demonio. Exactamente. O sea, increíble. Hasta eso se conserva de cómo el demonio físicamente lo quería. No, y después no solo, claro, físicamente, que es doloroso, pero moralmente y espiritualmente las pruebas que él dice que pasó fueron terribles, pruebas de fe, que él Sí, decía que contra la pureza. ¿eh? contra la pureza muchísimo. Dice visiones inmorales horribles, que era una lucha Claro. de cómo la castidad, la pureza. Pero eso también lo vencía con la ayuda de Dios, pero porque era un hombre de oración. Porque dice, Claro. la oración hecha hombre, ¿no? Exactamente. Dice, un hombre de oración en lugar de... Principalmente el rosario. El rosario. Devoto del Bueno, las rosario. devociones de él, la Eucaristía, Sí. María y la iglesia. Sí, las sí, tres sí. devociones de él. Dicen que era muy común que cuando él estaba caminando, o sea, mismo en el confesionario, en cualquier momento siempre con el rosario en la Cuando mano. estuvo enclaustrado, así perseguido y prohibido, dice que rezaba 5 o 6 rosarios por día y leía, rezaba y pasaba 3 horas en meditación y oración y a veces tarde en la noche, llegando a dormir 2 horas, Qué va, porque la gente claro. no le daba tregua, Nada no le daba ni chance. un minuto Claro. libre. Ese lado de oración, por ejemplo, muy terrible las pruebas, la ayuda de Dios, pero la respuesta de él de convivio, ¿no? Porque uno puede tener dones y qué sé yo, y se deja atropellar por las cosas comunes de la vida, ¿no? Ujú. Exactamente. Y la misa, ¿eh? La Santa Misa eran dos, como dice esa frase que no sé qué autor dice, él vivía para la misa y vivía de la De la misa. misa, qué bonito, Ese claro. juego de palabras que es muy bonito, como oración y misa, que daba lugar a que eso, a la entrega, Claro. una entrega generosa de él, una entrega total, sacrificada, no pensando en él, solo pensando en la salvación de las almas, y ahí entran las confesiones de él, porque ¿para qué era? Más que nada, rezo, celebro misa, ya está la gente tocada, pero vamos a dar un paso, queridos hermanos, el paso es confiésense. Sí, claro. Presenten La su conversión. pecado, limpie su corazón. Él decía, como que decía, si uno deja 8 días una casa o un cuarto sin tocar nada, a los 8 días se llenó de polvo. Por eso hay que confesarse con frecuencia. Cada 8 días, decía. Cada 8 días, decía. Cada 8 días. Volver Por a eso- lavar la túnica. Por eso imagínense decir, ¿qué año era? O 63, había 100.000 anotados. No, obvio, daba 267 por día, una cosa así por el estilo. Pero no, Imposible, anotado, claro. imposible. Pero por ejemplo en el 67 hicieron el cálculo, confesó 10.000 mujeres y 8.000 hombres, una cosa así por el estilo, o 3.000 hombres, no me acuerdo cuánto, que daba 70 por día, daba. 70 personas por día, que no era buenos días, no, porque era llegar a que le absuelva sus pecados, a que le dé un aconseje, consejo de claro. familia, a que le discierna, y mismo si tenía pecados ocultos, aunque no, pero tú has hecho tal pecado. Y a que le hagan milagro también, ¿no? Y vivía en vida hacer el milagro. O sea, está probado entonces, y fue canonizado, o sea, que un santo en vida puede ser tocado, puede ser invocado, puede hacer milagros. Claro que Puede sí. aparecer en otro lugar como aparecía el Padre Pío por bilocación. O sea, eso rompe un poco los esquemas de esa mentalidad, digamos, racionalista que hay dentro de la iglesia, ¿no? Que todo tiene que ser con números, con letras, pero espera un poquito, si el don de Dios, la acción del Espíritu Santo. Sí, Claro, es era- limitar la acción Limitar del Espíritu. totalmente. Claro, a un Y él era un niño. hombre fuera de serie, completamente. hombre fuera de serie, Es realmente. muy difícil ponerlo no sé, encuadrarlo en algo. Un hombre que. Pero que la abrió- marca, por ejemplo, abrió cosas nuevas. en el sentido de llamado y relación con Jesús nuestro Señor, con la pasión, con la Santa Misa, Claro, ese momento sí. que recibe, primero una transverberación, ¿no? Como un personaje A que la le Santa clava una Teresa. flecha Ujú. con toda fuerza el corazón y siente un dolor terrible. Después aparecen, un poquito después, unos como que medallones en las manos y en los pies y en el pecho, o sea que le duelen, pero no. Y después recién el 20 de septiembre del año 18, creo que es más o menos, 50 años antes, 68,
empiezan los estigmas. Se hacen visibles. Se hacen visibles y salen sangre. Él ya sufría. Ya sufría el dolor. Los dolores. Pero se hacen visibles, que hicieron tantas calumnias contra eso, visibles, que era, sangraban, no cicatrizaban y no se producía ninguna infección. Nada. O sea, que probaba que era un estigma verdadero. No, en la segunda parte del programa vamos a hablar ya del tema de la persecución directa que hubo contra él, que justamente la primera persecución nace a raíz de este tema de los estigmas, que bueno, eso ya lo veremos después, que lo empiezan a calumniar de que él mismo era el que se causaba los estigmas, pero que es todo lo contrario, como él estaba tan unido a ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor digamos, le dio como muestra de esa unión que él tenía, de ese sufrimiento que llevan los dos juntos con los estigmas. Él pidió en un momento, Señor, que me quites las señales exteriores. Externas, Pero bonito en él. Dice, porque me da vergüenza. No, me da vergüenza y la divina providencia no quiso, no le aceptó, porque las señales exteriores es lo que iba a traer a las almas. Exactamente. ¿Para qué? Para venerarlo en vida y para ¿qué? Para confesarse, para convertirse, para salvar las almas. O sea, que es terrible pensar. Pero es una realidad en toda la historia, porque los santos son todos perseguidos. Por eso son piedra de escándalo. Ya nuestro Señor, este niño será piedra de escándalo, piedra de tropiezo, bandera discutida. Todos los seguidores de Jesús, pasan por esa, bandera discutida. Claro. Con el odio de los enemigos. Hay un hecho interesante de los estigmas, para ver un poco también la psicología, cómo él era una persona muy alegre y muy vivaz. Una vez le preguntaron, pero esos estigmas les causa dolor, ¿o es no? Y dijo, ¿tú qué te crees? ¿Que Jesús bromea? Sí, claro. Sí. Y los estigmas tenían perfume, ¿no? Perfumados. Y la gente quería tocar la mano. Él no resistía. Besar, imagínate qué bendición poder besar la mano de un estigmatizado. Sí. Es como que, entiéndase, besar la mano de Jesús. Claro. El representante de Jesús en la tierra. Aquí está mi representante. Mira, aquí yo le puse las llagas para que ustedes vean los dolores que yo sufrí en la pasión. O sea, que tiene cosas... Impresionante. Y también decían que los estigmas eran una cosa psicológica de él, que él pensaba tanto... Que era un neurótico. Era una cosa neurótica, totalmente. Era una de las acusaciones que le decían, que era que se autocausaba los estigmas y que era un neurótico y que justamente con eso se aprovechaba para atraer fieles y para hacer negocios. Sí. Una cosa. Pero él decía que a fuerza de tanto pensar en los estigmas, le ven los estigmas. Entonces él le respondió a la persona, dígale a ese que le preguntó, que piense mucho en un buey, a veces le salen los cuernos. No, y lo que es también pintoresco que es la parte económica, como siempre en todas las envidias, intraeclesiales, podríamos decir, porque las persecuciones que sufrió él fueron prácticamente intraeclesiales dentro de la Santa Iglesia y a nivel obispo, sacerdote, santo oficio, etcétera. O sea, no es que fue perseguido los fieles así. Al contrario. Así mismo cuando fue prohibido, la gente iba igual a San Giovanni Rotondo a rezar. Los fieles fueron los que organizaron una asociación para defenderlo. Los propios fieles. Los fieles, exactamente. Los que debían haberlo defendido. Sus propios superiores lo rifaron también. Y los de la congregación lo que querían era el dinero, o sea, que el dinero que era de una asociación, qué inteligente él, una asociación para hacer el hospital, el alivio de los sufrimientos. Muy bonito en el sentido de... Pero bueno, padre, ya estamos haciendo una especie de introducción de marco para entrar en el tema principal de hoy, que es el tema de las persecuciones. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros porque al regreso vamos a explicarles por qué fue que persiguieron al Padre Pío, cuáles eran las acusaciones que le hacían al Padre Pío y cómo fue que se resolvió se declaró su inocencia después de comprobar de que eran persecuciones completamente injustas. Los sufrimientos en esa etapa. Exactamente. Y la importante después la gloria. Exacto. La despedida de él. Es una cosa. Y después la canonización de él. Esperemos que nos dé el tiempo. No va a dar tiempo. No da tiempo. Hagamos la pausa y ya volvemos entonces con el programa. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa, Salve María con los regalos del Evangelio. Hoy estamos tratando de nuestro queridísimo Padre Pío de Pietrelcina. Y en la primera parte vimos con ustedes todo ese llamado que el Padre Pío tuvo, esa lucha que tuvo contra el demonio desde el principio, el demonio que quería matarlo porque sabía la cantidad de almas que le iba a quitar este gran santo. Y vimos también el tema de los estigmas, la primera parte de los estigmas y carismas, dones del Padre Pío, principalmente en la confesión y entre otras cosas. Pero en esta segunda parte queríamos abordar y entrar
en el tema de la persecución que sufrió el Padre Pío. Decíamos que con el tema de los estigmas, cuando al Padre Pío se le hacen visibles los estigmas, el Padre Fernando no me dejará mentir, bueno, el primero, por eso no me vaya a dejar, el primero se acerca a los superiores, ¿no? Los superiores ven lo que está ocurriendo y mandan a llamar 2 médicos de confianza de ellos. Uno era un director de un hospital y otro era un médico también que los ayudaba a ellos. Los 2 revisan al Padre Pío en los estigmas y los 2 llegan a la conclusión positiva de que no hay una explicación médica ni natural de este suceso. Evidentemente, los superiores informan a las autoridades, al obispo, y ahí los medios de comunicación comienzan a difundir de que en San Giovanni Rotondo hay un monje capuchino que está recibiendo los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso da paso a que miles y miles de peregrinos de todo el mundo, exactamente, de América, de América, de Estados Unidos, quieran ir a San Giovanni Rotondo a ver al monje que recibe los estigmas, a besarle los estigmas, a ver una misa y a confesarse con él. Y evidentemente, como no era recibir un milagro, claro, también, mucha gente quizás iba por curiosidad, pero después salía convertida, convertida que fueron y le decía todos los pecados. Porque se quedan impresionados con el Padre Pío, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Ahí, evidentemente, el Vaticano toma conocimiento de esto y por prudencia toman una medida de que el Padre Pío no puede mostrarle los estigmas a nadie, a no ser que haya una autorización explícita del Papa, imagínense. Y en la época había un médico muy famoso, que era el doctor Gemelli, que por cierto, el hospital donde Juan Pablo II fue atendido después del balazo que recibió el 13 de mayo del 81, fue en el hospital Gemelli, que era, digamos, en memoria de este médico, que era un médico muy famoso, que él incluso fue fundador de la Universidad Católica de Milán, era muy amigo del Papa Pío XI, era un personaje que él, pero antes de ser sacerdote era un ateo militante, socialista, militante. La cosa es que él tenía... Se hizo franciscano. Se hizo franciscano. Le habían ofrecido ser jesuita, ser dominico por sus capacidades, pero él no, dijo, no, yo quiero ser humilde, voy a ser franciscano. Buenísimo. La cosa es que, bueno, él pensó que él iba a llegar a San Giovanni Rotondo y por ser quien era, que era un personaje conocido, el Padre Pío pues directamente lo iba a atender súper bien y que le iban a hacer atenciones. Pero el Padre Pío tenía una norma muy clara de que él no podía mostrar los estigmas. La cosa es que el Padre Gemelli llega... Una prohibición. El Padre Gemelli llega así contento a ver al Padre Pío y un poco con curiosidad también y para poder dar su veredicto como médico. Y se encuentra con el Padre Pío y le dice que quería ver los estigmas. Y el Padre Pío le pregunta, pero una pregunta, ¿usted tiene una orden explícita del Papa? No, no la tengo, pero quiero ver sus estigmas. Pues lo lamento, no le puedo mostrar. Y como era obediente el Padre Pío, en toda su persecución él tuvo una actitud de humildad, impecable, de obediencia, de silencio, de bajar la cabeza, de sufrir. Claro. Y el Padre Gemelli, por ese desaire que sufre, o sea, es algo que hiere directamente su orgullo, ¿no? Imagínese. Él le dijo, no me lo vas a mostrar, entonces ya nos veremos pronto. Lo amenaza al Padre Pío. Bueno, nos vemos cuando quiera. Padre Gemelli vuelve a Roma y publica un veredicto contrario a los estigmas del Padre Pío, mintiendo además, que él los había revisado, que era una cosa provocada por el propio Padre Pío, y que el Padre Pío además era un neurótico. Era una especie de loco. Sí. Y claro, el Padre Pío cuando lee esto, pero ¿cómo este hombre dice esto si nunca me revisó los estigmas? Y esto dio pie a que comenzase ya toda una investigación del Santo Oficio, ¿no? Que es lo que hoy en día sería la Congregación para la Doctrina de la Fe, que son los que se encargan de custodiar la fe y la doctrina en la Iglesia Católica. Pero también antes de eso estaba todo el más cercano a él, como él llegó a Giovanni Rotondo, San Giovanni Rotondo, una antipatía, el convento de la desolación, lo llamaban, no iba nadie, en medio de la montaña perdido. La gente, como llegó un fraile joven, que confesaba y daba consejos, tenía el don de leer la sangre, empezó a fluir mucha gente. A ir y acercarse, entonces eso empezó a producir envidia, obviamente, del clero secular. Claro. Entre los cuales el obispo y algunos canónicos que había
Sí. que después se comprobó que el obispo tenía una vida un poco licenciosa, Era orgullosa, uno y que famoso. fue destituido Sí, a los sí, 5 años después de que Monseñor empezó. Gagliardi. Gagliardi. Parece ser que, o sea, era de Manfredonia, ¿no? Los Sí, obispos de la Manfredonia. Parece ser que esa zona, sobre todo San Juan Rotondo, era famoso por la mala vida que se llevaba, ¿no? Y De impureza. de digamos. impureza, sí, de impureza, había casas, fin, de pecados, tal. Y entonces, muchos de los, es duro decirlo, feo, clientes de esas casas de inmoralidad eran los sacerdotes. Había, o sea, no todos, pero muchos eran sacerdotes y parece que el obispo también era muy permisivo en eso y parece que también Tenía acciones. tenía en el acciones, negocio, ¿no? sí, frecuentaba y, en fin, hay todo un montón de... Llegó la pureza Sí. del Padre Pío Llegó la pureza y del Padre explota Pío. de envidia la impureza. No, y muchas- Por más que sea adentro, muchas es terrible mujeres- decirlo, pero es la verdad. ¿no? Y muchas mujeres de mala vida se convertían. confesaban con el Padre Pío y se convertían. Claro, Y entonces como que se acababa Se acabó el negocio, el bueno, negocio se de acabó el estos. No, y terrible porque, digamos, usted ve cómo, lo que usted dice, llega un fraile joven, puro, santo, y eso inmediatamente es un alfiler en la conciencia de los que deberían ser puros, santos. Claro que sí. Ajá. Y claro, y en vez de la Quien quiera persona ser tomar- santo, que se prepare para ser perseguido. la o persona va a tomar despreciado. una actitud de conversión, de no, sí, de hecho estoy yendo mal, tengo que cambiar. No, la persona pasa al odio y a la persecución, a la calumnia y a querer destruir a eso que representa el bien. Claro. Eso en la historia Sí, se sí, repitió sí, sí, y sí. se repetirá muchas No, veces. y destruir, ¿por qué vías? Porque fíjese, desde la zona de él, San Giovanni, su obispado, salta Sí. a Roma, Sí. al Santo Oficio. No, y Que- se produce un que es la complot congregación contra para el la doctrina de Padre la Pío, fe, ¿no? ¿no? No, este Monseñor Gagliardi, él hizo un relato al Papa y él pide audiencia al Papa para ir a hablar sobre el tema del Padre Pío, que es un tema muy preocupante en la diócesis, que está todo patas arriba. Y él va y comete perjurio porque él jura que su testimonio, digamos, jura por Dios que el testimonio que va a dar es cierto. Y él dice que él mismo vio que el Padre Pío tenía ácido con el cual se producían las heridas y tenía un bote de colonia con el cual Sí. les ponía buen olor, porque las ¿Cómo se mezcla la envidia, la impureza, la No, mentira? y entre todos las los acusaciones que pecados, también, todo. entre las acusaciones que decía el Monseñor Gagliardi, era que el Padre Pío era impuro. Exactamente. Sí, claro. Imagínense, la cosa, o sea, que él sí era un impuro. Como dice el dicho, todo ladrón juzga a juzga todos de su misma de condición. Juzga. Entonces, una de las acusaciones que hacían, porque una especie de complot, ¿verdad?, contra el Padre Pío, no solo en San Giovanni Rotondo, sino que tuvo eco también en monseñores y gente de alto calibre en el Vaticano. Claro, Y claro. por eso dio después pie a No, y- que entrase Y el Santo Oficio, ¿no? Monseñor Gagliardi decía también el Padre Pío que era un poseso. Era un Él demonio. Era un poseso Era un por el demonio. demonio y que todos los monjes que vivían con él eran unos estafadores. O sea, el tipo sin vergüenza. A través de la mentira. Claro. La Y él decía, mentira. tiene que ser La envidia preso y la mentira jurando, son hermanos. jurando en Pero vano. claro, si no tienen fe, no tienen nada. Es terrible. Dice, el Padre Pío tiene que desaparecer, tiene que meterlos presos. Inclusive él amenazó al Vaticano. Sí. O el Padre Pío o yo. O Hasta el sacan al punto Padre que Pío de aquí o entre me las voy yo. medidas querían aplicar, Transferirlo, ¿no? echarlo de Claro. San Giovanni De San Rotondo, Giovanni pero el Rotondo. pueblo hacía hasta cerco. No, y el superior dijo, mire, si usted quiere si usted está buscando un lugar oculto en el mundo para que tenga- el Padre Pío pueda quedarse, es este. Este es el lugar más perdido que hay en el mundo. Déjelo aquí tranquilo que aquí nos encargamos. Interesante. Y bueno, y ahí fue que vino la primera condena del Santo Oficio, ¿no? Terrible. Que lo mandaron, digamos, a eso de no mostrar a nadie los estigmas. No podía dar dirección No espiritual. podía dar consejo. No podía dar ¿Qué consejo. previsión no poder dar consejo? ¿Qué sentido tiene? No Y por podía lo que responder entiendo, las cartas, claro. recibir cartas, Cartas, se recuerda la cantidad de cartas. no tener que hay en contacto el con su director museo. espiritual. Ujú. Nada, o sea, era una especie de lepra que tenía el Padre Pío, que tenía que estar aislado. ¿no? completamente. Y Eso- le decía que podía celebrar misa, pero preferiblemente sin público y en horarios distintos para que la gente no supiese. Entonces, no, si usted puede celebrar misa en la madrugada, mejor, a las 2 La de la madrugada está mañana. así de gente. Igual, claro. a cualquier hora. Pero usted una completa Pero injusticia. ese es el prolegómeno, ¿no? Porque Ajá. después viene la Porque previsión el padre- concreta de no poder celebrar en público, de no poder confesar, que es terrible, y aislarlo completamente. Y en ese momento que él se vuelve, cuando le muestran el decreto, Sí. baja la cabeza, se cubre la cabeza, pero después lloró en el cuarto como diciendo, en el fondo están prohibiendo dar testimonio. O sea,
todo eso que yo he dado a las almas. Claro. Es el mártir del confesionario le llamaban, el hombre que en las misas, la gente dice, una misa del Padre Pío nunca más se olvidará. La asistencia a una misa del Padre Pío, eso se lo prohibieron y quedó encerrado prácticamente, enclausurado 2 años fue, ¿no? Y ahí fue que entraron en acción los más cercanos al Padre Pío, entre ellos un famoso Emanuele Brunato, que ellos hicieron un convertido también. Un convertido, era un sinvergüenza también, que se convirtió. Pero que él empezó a hacer toda una investigación, no tuvo que profundizar mucho, sinceramente. Hizo una investigación y comenzó a encontrar... De los enemigos de él, los que estaban haciendo campaña contra el Padre Pío. Los que estaban, exactamente. Los calumniadores, digamos, los calumniadores. Gagliardi y compañía. Consiguió maletas de documentos que demostraban que estos eran unos degenerados y que lo estaban persiguiendo al Padre Pío por pura envidia. Y él, digamos... Qué misterioso, perdón. Por pura envidia, pero tiene también un odio del mal contra el bien. No, por supuesto. El odio de la impureza contra lo puro. El odio de lo desordenado y sucio contra lo limpio, ordenado y bello. Es terrible. Hay un fondo... que no es yo se envío. ¿Por qué la persona es envidiosa? Porque odia al bien, a lo que es bonito. Es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, lo crucificaron. Claro. Era el bien, era la pureza, era la verdad, etc. Claro. Y entonces este Brunato presenta una especie de bosquejo del libro que él quería publicar. Un montón de documentos. Demostrando la vida licenciosa de los que deberían vivir santamente y ser ejemplo para los fieles. Y misteriosamente, pocos días después, le levantan, le quitan... Pasa que él hizo una investigación bien profunda, inclusive de monseñores del Vaticano. Sí. Había 2 monseñores que eran muy allegados en la época de Pío XI, porque Benedicto XV era, digamos, bastante favorable al Padre Pío, lo defendía y tal, pero Pío XI no tanto, quizá no estaban bien informados, pero él tenía un grupo así de monseñores que eran muy contrarios al Padre Pío, muy amigos de Gemelli y muy amigos de Gagliardi. Era Camilo Caccia y también uno que se llamaba Samper, creo, Semper, no me recuerdo ahorita el nombre, pero que eran muy contrarios al Padre Pío. Pero Brunato, él investigó también a esos monseñores y estaban llenos de problemas también en la línea sexto mandamiento, de inmoralidades y tal. Entonces él hizo un dossier, recopiló un montón de documentos y él decía que quería escribir un libro. Sí. Que eran 2 libros que quería escribir, no me recuerdo, el libro blanco era uno, ¿verdad? Pero ese fue en la segunda. En la segunda. Persecución. Pero la cuestión que él mandó ese dossier y dijo, miren, si ustedes siguen con esta persecución al Padre Pío, yo publico esto. Y eso fue, él dijo, les doy, inclusive puso fecha, el 16 de julio, que es el día de la Nuestra Señora del Carmen, eso fue el año 33, si no me engaño, 1933, y curiosamente el 14 de julio... Inmediatamente lo liberaron. El 14 de julio, sí, sale un decreto tal, inclusive... uno de estos monseñores comenta, que después se enteró, también Emanuele se enteró, que Pío XI dice, hoy por primera vez en la historia de la Iglesia, el Santo Oficio tiene que dar una vuelta atrás, una marcha atrás. En una decisión. En una decisión, en un decreto. Eso hace recordar, nuestro Señor Jesucristo no tuvo el Brunetto ni nadie que lo defendía, pero con nuestro Señor Jesucristo, cuando enfrentó, dijo, hipócritas, raza de víboras. En el fondo los desmanteló, los descubrió para el público. Esto es una raza de víboras. En el fondo es lo que hizo este Brunetto. Y cuando dice eso, todo el mundo, porque la historia se repite. Claro. La historia se repite. Con todos los santos se repite. Pero en fin, usted estaba contando que hubo 2 persecuciones. Pero 2 etapas, 2 momentos, ¿no? Al inicio, digamos, 2 tiempos. La idea de publicar esto le fue presentada al Padre Pío. El Padre Pío furioso. No quería. Pero usted, ¿cómo se le ocurre hablar? Y lo agarró del cuello, así no a Brunetto, a otro que estaba apoyando. Y el Padre Pío, hablar mal de tu madre, de la iglesia, nunca. Pero claro, los otros vieron que era la única solución porque, en fin, porque era quizás no era la más oportuna, claro, pero dio resultados por lo menos. El Padre Pío siempre... pero para mostrar ese lado el lado del Padre Pío de amor a la iglesia. Pero la verdad tiene que prevalecer. Pero esa fue la primera. Estamos mezclando, porque hay una etapa.
31, 33 de prohibición, después lo liberan, pero después en el 60 viene otra campaña publicitaria contra él, cuando él estaba haciendo, pero imagínense, estaba haciendo el hospital del alivio del sufrimiento, que terminó siendo, creo que en el 66, el hospital que tenía más camas de Italia, 600 camas. Ese hospital todo hecho es considerado uno de los milagros de Padre Pío. Exactamente. Porque es un hospital que está en una montaña, en una época que lo empezó a construir en plena guerra, en un lugar donde no había agua, difícil de llegar, de acceso, etc. Sin embargo, no, tenemos que hacer un hospital del alivio de la sufrimiento, alivio del sufrimiento, y tenemos que hacer, y se transformó en uno de los hospitales más famosos e importantes de Italia. O sea, es un hospital que tenía un plantel médico espectacular. Era el dinero de la fundación o la institución, no sé cómo se llamaría, no me recuerdo, que estaba juntando el dinero para la construcción. Que venía dinero de todo el mundo, pero no era de él, el dinero no es mío. Le mandaban sobrecitos, cheques de todos lados y se iba acumulando ese dinero para la construcción. Y es interesante un dato, que él al inicio, cuando ya el hospital estaba funcionando, el Padre Pío le mandó una carta al Papa pidiéndole que después de la muerte de él, que la Iglesia, que el Vaticano se encargase de llevar adelante el funcionamiento del hospital, porque eso garantizaría la perpetuidad. De la obra. Y el Vaticano, el Papa le dice que no, que ellos no estaban para eso, que muchas gracias, pero que siguiese con su trabajo. Y después es el propio Vaticano el que manda, por obediencia al Padre Pío, a entregarles el control y el título del hospital al propio Vaticano, a la Iglesia. Entonces se cumplió lo que el Padre Pío quería. El Padre Pío decía. Claro, evidentemente. Pero el padre decía, bueno, entonces estaban los donativos y los superiores de los capuchinos, viendo cómo llegaba dinero de todo el mundo y mal asesorados también, porque fue una cosa que ocurrió, a ellos les ofrecieron un negocio de eso, una especie de bolsa de valores que tenían que invertir un dinero y que ese dinero les iba a dar. Bueno, en fin. Franciscanos, Entonces, claro, ellos a las tantas tenían que hacer un desembolso muy grande para no poder perder lo que ya habían invertido, porque era una forma muy agresiva de invertir, que si se sabía y se estaba bien asesorado, se ganaba mucho dinero rápido. Y ellos, viendo la necesidad de conseguir ese dinero, fueron a donde el Padre Pío a exigirle, por nombre de la Santa Obediencia, de que él tenía que entregar ese dinero a la orden para poderlo invertir en ese negocio que ellos estaban haciendo. El Padre Pío, evidentemente, no, es que ese dinero no es mío. Claro, no podía, hacía robo. No puedo, ese dinero está en nombre de una asociación, no puedo. Y bueno, y ahí después, además del tema económico, comenzaron a acusar al Padre Pío ya directamente de temas morales, principalmente en las confesiones. Decía que él, en las confesiones, con señoras o con señoritas, estaba tomando actitudes pésimas. Y hay dos versiones. Una dicen que mandaron a colocar un micrófono dentro del confesionario, esa es una versión, y hay otra versión que dice que no era dentro del confesionario, sino que era dentro de una sala donde el Padre Pío pues daba dirección espiritual y atendía a algunas personas, a algunas mujeres. Él tenía una de sus hijas espirituales, como le llamaba, más querida, que se llamaba Cleonice, que él le había salvado de la muerte, porque es el caso famoso que él rompió el nombramiento de maestra en una ciudad X donde iba a ser mandada, y él le rompe ese nombramiento, ella no viaja porque ya no tiene el nombramiento de maestra, y la chica que mandan a reemplazarla pues es violada y asesinada, y claro, ahí es que esta Cleonice se convierte, le viene a agradecer al Padre Pío, y a partir de ese momento es que ella pasa a ser una de las más fieles hijas del Padre Pío. Entonces lo acusan del grupo de oración. Del grupo de oración, los grupos de oración, que tenían miles de personas. Miles, y tiene, hasta hoy tiene. Y lo acusan al Padre Pío de tener una relación, digamos, pecaminosa, amorosa con esta Cleonice. Y ahí vuelven nuevamente las calumnias, la investigación. Y en todo, parece que eran como 800 noticias llegaron a salir en todos los diarios de Italia contra él, que de nuevo, toda una campaña publicitaria contra el Padre Pío. Sí. La segunda vez, la segunda oportunidad. Y ahí, bueno, ahí se da también, bueno, como usted dice, viene todo ese ataque por los medios de comunicación, y vuelve otra vez a entrar en acción el Emanuele Brunato. Con el grupo del Padre Pío. ¿Por qué? Porque el Padre Pío ya recibe sanciones ya directamente del Santo Oficio. Padre, no sé si usted se acuerda qué fue lo que a él le prohibieron explícitamente. Si ya era su ministerio sacerdotal, fue prohibido de ejercerlo totalmente. No, en la etapa anterior era todo.
todo, ¿no? Prácticamente el aislamiento. En la segunda etapa, me parece, Pero creo que duró un poco menos, ¿no? Solo podía celebrar misa, ¿no? Solo podía celebrar misa. Y después la misa pero en el tenía que durar convento, 30 minutos, a puerta cerrada. Y después la comunión, 30 minutos, y justo, o sea, en el fondo querían impedir ver el santo. No, y además Y también la irradiación de las gracias. le que él producía. cambiaron al superior de la casa, ¿no? Le Pusieron a un cambió el director superior, espiritual de él, le cambiaron también. pusieron a un superior que era durísimo, que incluso él exigía a los monjes que al Padre Pío lo trataran mal, que incluso no le ayudasen a subir escaleras, que no le ayudasen, por ejemplo, un día que era muy caluroso, que no le llevasen, se tomaba cerveza en el convento, que no le llevasen un vaso de cerveza frío al Padre Pío en el verano. Y cosas muy pequeñas que al Padre Pío lo hacían sufrir mucho también, mucho también. Es impresionante cómo, mismo así, con esas prohibiciones, la gente seguía yendo a San Giovanni Rotondo. Ah, sí, claro. Seguía acercando, por más que no lo vea. Iban y asistían o iban a rezar a la pequeña iglesia, que todavía está la pequeña iglesia, donde está el museo también, al lado del nuevo santuario, que es todo así más grande, moderno, enorme, gigantesco. Pero uno ve como la persecución, por un lado, lo hacía sufrir, y por otro lado, atraía más a las almas, tenía el consuelo de, a la espera de los consejos. Pero ya la última etapa es emocionante, digamos, de él, cuando él llega prácticamente llega exactamente, es muy misterioso, a los 50 años de los estigmas, un 20 de septiembre del 68, iban a celebrar una misa de acción de gracias el día 22, que creo que caía el domingo, me parece, que iba a ser una misa cantada. Él ya en ese día no pudo cantar la misa, pero la gente que cuando vio que abrió las manos, las estigmas no estaban más. Qué bárbaro, Sí. increíble. Fue como una especie de desmentido. Es decir, desmentido, porque mire, 50 años, y como estaba muriendo, cuando salió de la misa, él tropezó y casi desmayó, Claro. lo pudieron agarrar. Ahí solo pudo abrir la ventana para dar la bendición en los últimos momentos, Con y su con un pañuelito pañuelo blanco, que sí. todos saludaban. Qué misterio eso, ¿no? Porque uno diría, hasta Dios le pidió esa humillación, porque fue una humillación. Sí, sí. Fue una humillación en esos últimos momentos de su vida. Uno diría, no, ya, final Con- feliz, glorioso, va a demostrarse que él fue perseguido por ser santo y que él tenía toda la razón y que... No, Dios le pide ese sacrificio también, de que no se ven los No se ven los estigmas. Era toda una farsa entonces. No puede dirigirse a sus hijos Sí, como él pero los hijos, quisiera. la gente estaba, hacía la procesión de antorchas fuera, Ujú. y como dice un escritor, dice, la última vez que abrió la ventana para dar una bendición. Sí. Ahí fue al cuarto, Padre se emociona. pidió confesarse, es Sí. impresionante. Sí. Sí, increíble. Al cuarto, pidió confesarse, renovó los votos, oiga, para los religiosos, renovó los votos, y murió calmamente diciendo Jesús María, Jesús María, Jesús Impresionante. María. Con el rosario en la las mano. manos. O sea, Y con 7 procesos canónicos abiertos todavía. Él murió. que no valían nada, porque después en el año 99 Sí. Juan Pablo II lo beatificó, Claro. con 200.000 personas. Fue una de las beatificaciones más de, grandes. de los tiempos de Juan Pablo II. Y después, creo que 2 años después, 2000, no me acuerdo bien si es 2000, No me 2000, acuerdo, 2002, ¿no? Que así me interesa mucho, lo canonizó también. Y hoy en día el Padre Pío es el Padre Pío. Y aquí está el Padre Pío, y punto. Por más que protesten, que sean o sea, quedó demostrado el perseguido glorificado. Pero como el santo, los que son santos, los que son entregados, los que están al servicio de los hombres, las mujeres, entiéndase también, que entregan la vida, que es un mártir de la confesión, sufren, perseguidos, mueren y son glorificados. Claro. O sea, que ese es... Que como decía San Luis Grande de Montfort también, que si nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo y Él fue coronado en esta tierra con una corona de espinas, los que lo seguimos a nuestro Señor Jesucristo, principalmente pues los santos como el Padre Pío, no podemos pretender nosotros ser coronados con una corona de rosas o con una No, corona claro. de Claro. gloria, porque nosotros seguimos en todo a nuestro Señor. Nosotros seguimos la persona de nuestro Claro. Señor, seguimos las humillaciones que nuestro Quien Señor pasó. quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y y siga. sígame. Es lo que hizo el Padre Pío. Con todo lo que Aquí eso tenemos conlleva. esta imagencita. La conseguí en San Giovanni Rotondo. Usted Sí. estaba con dolor de cabeza y no fue.
pero no se espanten, hermano. Creo que si llegué a ver 500 imagencitas, 500, hasta encontrar una que la consideré, aquí está el Padre Pío mucho más reflejado que lo que uno cree. Y la trae. No tiene más, no, tenía solo una. Bueno, era para usted, padre. Así que, padre, mire, yo le quería agradecer a usted por estar aquí con nosotros, al hermano Fernando también, por tomarse el tiempo y por habernos compartido pues todos los datos que nos compartió, pero también el hecho de verlo usted cómo se emociona contando esta historia. Es muy interesante. Se ve toda la devoción auténtica que tiene por él. Y padre, a la primera que podamos, organizamos una peregrinación. Tenemos que otro saltito ahí. Una peregrinación a San Joan Rotondo. San Joan Rotondo y a Pietrelcina. De repente, si el Padre Pío nos ayuda a llegar a 200,000 suscriptores, nos vamos a Pietrelcina. Hasta fin de año hacemos una peregrinación y vamos a Pietrelcina, si Dios quiere. Claro que sí. Así que, padre, quería recordarles también a nuestra audiencia que ya está disponible la aplicación de celular que se llama Salve María. Simplemente buscarla en el Google Store, en el Apple Store, buscarla como Salve María, descargarla, donde pueden encontrar la misa diaria en vivo, el rosario, historias de santos, los podcasts, este programa de radio, oraciones para la familia, para que sea una ayuda. A veces a la gente le cuesta rezar sola, pues ahí nosotros estaremos con ustedes acompañándolos en esta aplicación que la pueden buscar, se llama Salve María. Y padre, si para terminar, antes de la bendición, ¿hay espacio para una pequeña oración? Una pequeña oración. Vamos ya, porque si no se nos va el tiempo. Oración al Señor por intercesión del Padre Pío. Oh Dios, que a San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo, concédenos por su intercesión, vamos a poner, cada uno pone la gracia de, pongan su intención, que ardientemente deseamos, y otórganos sobre todo que nos conformemos a la muerte de Jesús para alcanzar después la gloria de la resurrección. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, vamos a darla con el Padre Pío. ¿Por qué no? Claro que sí, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre vuestras familias y permanezca para siempre. Amén. Padre Pío, ruega por nosotros. Salve María, nos vemos la próxima semana. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.